Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la plena confianza que Dios nos está bendiciendo grandemente a cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el libro de Marcos, conocido también comúnmente como el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Hoy nos toca ver desde el verso 27 hasta el verso 33. Mis hermanos, los versos que vamos a ver en esta tarde son muy, pero muy importantes. Todo lo que ya hemos visto en el libro de Marcos nos va a llevar hasta este punto. Y todo lo que va a pasar después de este libro de Marcos va a fluir desde estos versículos, mis hermanos. Así que es algo muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Y me siento también con cierta preocupación, ya que el tema que me tocó a mí impartir es un tema demasiado importante, así que les voy a pedir un poco de su atención. Vamos a leer el pasaje. Marcos 8, 27 al 23. La palabra de Dios es así, mis hermanos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos profetas, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de los hombres, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bien, mis hermanos. Hace ya mucho tiempo, un hermano me dio un consejo, el cual lo considero muy valioso y que es muy importante. Este consejo tiene que ver con la predicación, con el sermón que estamos nosotros dando en esta iglesia. Este sermón nos va a servir a todos que predicamos la palabra, y sobre todo a los que se están formando y se están preparando para poder predicar. El consejo que este hermano me dio es el siguiente: cuando uno predique, uno tiene que hablar de Jesús. Uno tiene que nombrar a Jesús, uno tiene que ocuparlo del centro, él tiene que ser el centro de nuestro sermón. No importa el pasaje que a mí se me designó, no importa el tema que estoy abordando, tengo que buscar la forma de incluir a Jesús dentro de mi sermón. Y esto tiene toda la razón y toda la lógica, porque si se dan cuenta, ¿a quién servimos nosotros? ¿De quién somos embajadores nosotros? Es de Jesús. Así que si vamos a predicar a los hermanos, tiene que ser a Jesús. Muchas veces en nuestros sermones nos estamos alejando de Jesús. Estamos hablando del autor, tratamos el contexto, hablamos de otros personajes de la Biblia, nos centramos tanto en ideas que muchas veces no hablamos casi nada, o nada de Jesús. Así que cuando yo supe que se iba a empezar a trabajar el Evangelio de Marcos, lo dije en la mañana, soy una de las personas más contentas por eso. Porque si se dan cuenta, estamos siendo obligados a decir: ¿quién enfocarnos conmigo? Jesús, Jesús que hizo esto, Jesús que hizo aquello, Jesús que está haciendo maravillas en la vida de la gente. Entonces, esto es lo mejor que ustedes, mis hermanos, estar hablando de Jesús. Hemos escuchado tanto de Jesús, mis hermanos, tanto de Jesús, que desde el capítulo 1
Hasta el capítulo 8 se escucharon muchas cosas de Jesús. Muchas cosas de él. ¿Qué fue lo que escuchamos primero? Escuchamos que es hijo de la Virgen, sí. El hijo de un carpintero. Gracias, hermano. Hijo del carpintero. Jesús, el predicador. Jesús, el líder, el maestro. Jesús, el profeta. Jesús, quien perdona pecados. Jesús, el hacedor de milagros. Estamos escuchando muchas cosas de Jesús. La gente en ese tiempo escuchó de Jesús, pero también vieron estas cosas. Pero la pregunta es, ¿estas cosas o alguna de estas cosas es la que definen a Jesús? ¿O solo son estas características que Jesús tiene? Jesús revolucionó al mundo. Jesús no revolucionó de tanto, no se trata de Jesús. Y con respecto al turismo, hasta el día de hoy, se preguntan, está diciendo, ¿quién realmente es Jesús? ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer? ¿Por qué hacía estas cosas? Para venir. Si te das cuenta, también se lo estaba preguntando también esta respuesta. De lo mismo que se respondió por el mismo Jesús que hizo la respuesta. Ahora sí, mis hermanos, vamos a entrar al pasaje. Estamos en Marcos, capítulo 8, verso 27. La primera parte del 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. ¿Se recuerda la prédica anterior, la semana pasada, la última prédica que nos dio el pastor Raúl? Jesús se encontraba en Bethsaida, verso 22. Vino luego a Bethsaida. Aquí es donde Jesús va a curar al ciego. ¿Se acuerdan? Que lo curó en dos instancias. Primero le dio una visión parcial y luego lo curó completamente. Bethsaida se encontraba al noroeste del mar de Galilea. Desde acá Jesús va a recorrer aproximadamente 40 kilómetros hacia el norte, llegando casi al límite del territorio de lo que era Palestina en ese momento. Y es interesante que Jesús se haya trasladado a este territorio para compartir esta gran ciudad. Aquí no hay un gran centro. Cesarea de Filipo era un centro del paraíso. En la antigüedad se adoraba el mismo a Baal. Luego comenzó la gente a adorar a los dioses, sobre todo a deidad, con la criatura mitológica que se llamaba Pan. Además de eso, era un centro de culto y de adoración a César. Se construyó para adorarle. De hecho, la ciudad tenía otro nombre y ese nombre fue cambiado por Cesarea. Cesarea viene de César, no será todo abundante o no. Y es en este lugar que Jesús está caminando con sus discípulos, teniendo una conversación. Como punto extra, mis hermanos, la conversación que se está teniendo acá es solo un extracto. Es un resumen porque se está diciendo lo más importante. Si se da cuenta, está recorriendo varios kilómetros, varias ciudades, y no es lo que vamos a estar resaltando lo que es más importante. Jesús entonces, caminando, hablando con sus discípulos, les va a hacer una pregunta. Esta es la primera pregunta que va a hacer Jesús a los discípulos en este pasaje. En el verso 27 dice: y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Cuando dice hombres acá, se está refiriendo a la gente. ¿Qué es lo que dice la gente de mí? ¿Qué es lo que la gente piensa de mí? ¿Quiénes dicen que soy yo? Los discípulos comenzaron a responder, entonces ellos respondieron: que Juan el Bautista, otros que es Elías, otros, algunos de los profetas. Mis hermanos, esto es exactamente lo que estaba pensando la gente en esa época de Jesús. Si volvemos al capítulo 6, versos 14 y 15, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes.
Otros decían Elías, y otros decían es un profeta, o es alguno de los profetas. Entonces, esto es lo que estaba pensando la gente de Jesús. La primera noción que tenía de Jesús era Juan el Bautista. Y usted se preguntará, ¿por qué la gente está diciendo que es Juan el Bautista si Juan el Bautista sabemos que ya murió? Mismo hombre fue el que lo capturó y lo mandó a la vida. La gente que no reconocía que Juan el Bautista era hombre. El mismo Juan el Bautista dijo: yo soy el precursor, yo soy quien va a preparar el camino para el Mesías. Entonces la gente pensaba que no está con la que iba a caminar, no va a probar que Dios lo resucitó para que hiciera su trabajo. Ese es el primer pensamiento. Pensaba que Jesús podría ser Elías. Elías era otro profeta, un profeta muy. Elías cuando ven, justo antes va a venir Elías. Elías no había muerto. Elías fue llevado en un carro de fuego hacia el cielo. Entonces la gente pensaba: si Juan el Bautista iba a preparar el camino del Mesías, murió, más probable que sea el tiempo de que venga Elías, que va a ser el que va a preparar el camino justo antes. Lo que la gente no entendía, lo que la gente no sabía, y que nosotros ya vimos que ese Elías prometido era el mismo Juan. Luego, la tercera opción es que tal vez Jesús no es había muerto, pero tal vez Jesús como un profeta, pero también no como quien va a preparar el camino del Mesías. Pero hasta ahora nadie se ha detenido a pensar de que Jesús es el verdadero Mesías. Nadie lo ha visto como el Mesías, solo como un profeta. ¿Y por qué sucedía eso, hermano? Resulta que los judíos tenían el concepto del Mesías tan desarrollado que para ellos no alcanzaba Jesús por ninguna parte. Ellos pensaban que iba a venir un conquistador, un gran rey, un líder militar, iba a venir con un gran ejército, que por la fuerza iba a derrocar a Roma, iba a poder con los pies de Israel padecer, iba a ser el mar, iba a ser prosperado, iba a gozar de Dios, y todos los israelitas iban a gozar de salir el mundo. De aquí a Jesús. ¿Cómo es Jesús? Jesús no era un judío. Jesús no tenía utilidad, Jesús se decía como un rey, no parecía un rey, no lo como un rey. Era humilde, era sencillo, era consciente. De hecho, Jesús le decía a la gente que había que matar. Entonces ellos decían: ¿cómo esta persona va a ser el Mesías que nosotros estamos creando? No nos cansa por ningún lado, así que es una gente de pasión que no podría entender. Si vamos a Juan, del capítulo 3, voy a poner el siguiente, mis hermanos. Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de los judíos. Él vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que ha venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. La gente decía: sabemos que tú vienes de Dios, porque lo que estás haciendo nadie más que no ves a Dios lo hace. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí. No te alcanza ni para la sombra del Mesías, este glorioso Mesías que nosotros estamos viendo. Esa entonces, mis hermanos, es la visión que estaba teniendo la gente en ese tiempo de Jesús. Ahora Jesús ya sabe lo que está opinando la gente, nosotros sabemos lo que está opinando la gente. Y Jesús va a ahora ya Jesús le va a preguntar directamente a los discípulos. Capítulo 8, verso 29.
Ahora Jesús se vuelve a dirigir a los discípulos y les dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Esta es la pregunta, mis hermanos, más importante que se le va a hacer a los discípulos. De hecho, es la pregunta más importante que se le va a hacer a cualquier persona en cualquier momento en el mundo. Es una pregunta muy, muy importante. Si recuerdan, mis hermanos, les dije que esta conversación es solo militar. Aquí se está resumiendo lo que pasó. Así que me gustaría que me acompañase libremente al capítulo 16, el texto paralelo. Aquí se desarrolla mejor la respuesta que le van a dar los discípulos a Jesús. Capítulo 16, verso 16. Mis hermanos, quiero que pongan mucha atención a este versículo. Puede que no haya un versículo tan importante como este. No hay otra verdad tan importante como esta. Escuchen. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú no eres un simple profeta. Tú no eres un que está preparando un camino para el Mesías. Tú eres el Mesías. Amén, mis hermanos. Es maravillosa esta declaración que está haciendo Pedro. Tú eres el Cristo. Nadie te ha visto como Mesías, pero nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Mis hermanos, esta es la primera vez que se va a hacer esta confesión en el libro de Marcos. Es la primera. Y es la segunda vez que vamos a ver esta palabra Cristo en el Evangelio de Marcos. La primera vez que fue nombrada la palabra Cristo en el Evangelio de Marcos fue como presentación al Evangelio de Marcos del capítulo 1, donde se presenta el principio del Evangelio de Jesucristo. Ha pasado otro capítulo. Desde que Jesús inició su ministerio, han pasado 2 años y medio para que se convierte que Jesús es el Cristo. Mis hermanos, la palabra Cristo o Cristo es lo mismo que el Mesías. Una está en griego, la otra está en hebreo, pero significa el ungido. Ungir es derramar aceite sobre la cabeza de alguien. Y lo así, cuando era un lado que le ungía la cabeza. Entonces, él pasaba aceite de lado y el reino. Porque él provenía del reino. Pero Jesús es el Mesías, Jesús es el rey coronel de Dios. Él proviene de Dios. Él no es una persona más. Es el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, una cosa importante que debo decir también, la conclusión, mis hermanos, a la que ha llegado ahora Pedro, es la misma conclusión a la que tiene que llegar cualquier buen lector del Evangelio de Marcos o de cualquier otro evangelio. Los evangelios están hechos con este motivo. Juan 20:31 dice, Juan 20, del 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, pero estas están escritas para que digan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero, sin tener el Evangelio, igual está conclusión. Nosotros, leyendo el Evangelio, mis hermanos, también debemos llegar a esta conclusión. Aunque se ha llegado a esta conclusión, tenemos que saber
Llegar a esta conclusión no es producto de la razón humana, es producto de nuestro estudio, no es producto de nuestro entendimiento, no tiene que ver con cuánto uno lee la Biblia. Llegar a esta conclusión no se llega uniendo piezas, no es que los discípulos que esto, de un poco, y el que acá. Sí, es el juntando, vamos a llegar a esta conclusión. ¿Por qué? Porque para llegar a esta conclusión es necesaria la intervención divina. Si volvemos a Mateo, capítulo 16, verso 27, después que Cristo hace la confesión, ¿qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te ni sangre sino tienes, sino mi Padre y tal en serio. Pero no hubiese llegado a esta conclusión si no es Dios quien le hace esta revelación. No tiene que ver con el conocimiento, no tiene que ver con lo que uno sabe, sino que esto es más allá de una revelación de Dios. Que en 1 Corintios 12:3 dice, ninguno puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ninguno puede venir a mí sino por el Padre que lo transmite a mí. Entonces es Dios el que está interviniendo, mis hermanos, para que nosotros lleguemos a confesar esta verdad que es tan grande. Todos mis hermanos, el producto de la intervención de Dios. Volvamos a Marcos, volvamos al capítulo 8. Hay una gran confesión acá, mis hermanos. Se acaba de decir la verdad más importante de todas. Lo más probable es que los discípulos estén saltando en una pierna. Imagínense, generaciones y generaciones esperando que otros los vienen frente a él. Imagínense la alegría, la emoción que ellos tienen, pero luego que lo dijese esto de antes. Ante la gracia, Jesús le está diciendo, no vayan a salir por ahí divulgando esto de él. Es difícil quedarse callado ante esta gran noticia. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué Jesús te está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo cállense? No vayan a contar esto, no les está pidiendo por favor, les está ordenando, no lo hagan. De distintas opciones, mis hermanos. La primera que se va a venir a la mente es que Jesús no quiere que los discípulos hagan esto porque sus enemigos ya están molestos porque Jesús, sabiendo esto, van a ir directamente y lo van a matar ahí. Entonces Jesús no iba a adelantar su muerte, esa es una opción. La segunda opción es que si todo el pueblo está esperando que sigan, y él dice que el Mesías van a llegar todos en masa a hacer los reyes. Y eso también va a interferir con el tránsito. Pero hay una tercera opción, mis hermanos, la cual es que yo también considero como la opción correcta. Jesús está haciendo una gran transmisión, está confirmando algo maravilloso, que es grande, es una verdad imponente, pero no es la verdad completa de la película. Entonces Jesús no quiere que los discípulos salgan por ahí buscando la mitad de lo que se deja saber de Jesús. Hasta ahora no tenemos dudas de la persona de Jesús, y hasta acá que Jesús entonces es el Cristo, es el Mesías. Ahora necesitamos saber para qué vino el Mesías. ¿Cuál era su plan? ¿Qué es lo que él iba a hacer? Entonces Jesús ahora en el verso 31 en adelante les va a comenzar a enseñar a los discípulos la segunda parte. ¿Cuál es su plan? Cuando digo en el verso 31 en adelante, mis hermanos, no es solo en el pasaje que vamos a ver ahora, sino que Jesús está enseñando en el Evangelio.
Vamos, mis hermanos, entonces al verso 31, vamos a leer. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Imagínense el choque, imagínense el golpe que sufrieron los discípulos. Les dice, soy el Cristo, ellos están contentos. Ellos tienen la misma noción que el resto. Ellos están pensando en el gran Mesías. Y Jesús les está diciendo, soy el Mesías, pero voy a sufrir y me voy a morir. Y después de eso, imagínense la confusión entonces. ¿Cómo Jesús, el Mesías que estaba esperando que no vaya a pasar nada? Y lo primero que dice Jesús es que va a padecer. Que no dice que va a padecer un poco, sino que va a padecer. Ya escuchamos a nuestro hermano en la cena del Señor, escuchamos Isaías 53. Nosotros entendemos lo que va a pasar nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él va a ser azotado, sabemos que Él va a ser golpeado, va a ser insultado, sabemos todo el ganador que va a aceptar nuestro Señor Jesucristo. Él nos está diciendo cuando dice que Él va a padecer mucho. Luego, va a ser desechado. Esta palabra, mis hermanos, la palabra original del griego, apodokimazo. Dokimazo hace referencia a examinar, a probar. Y esta palabra es una palabra compuesta, entonces hace referencia de que se va a tiempo y que se va a probar y que se auténtico. Porque Jesús lo que hace es que lo va a examinar determinadamente y va a encontrar si Jesús es el Mesías o no es el Mesías. ¿Y saben qué? Que no van a encontrar como falso. Van a decir que tú no eres el Mesías. De hecho, al final ni siquiera van a pensar que Jesús viene de parte de Dios. Y va a ser desechado, va a ser rechazado, no por los paganos, no por la gente inculta, va a ser desechado por la gente que más tenía la tierra. La gente más erudita, la gente que conocía la palabra de Dios hasta la última coma. Estos son los que van a hablar y van a decir, tú no eres el Mesías. Y es la primera vez que debían reconocer, lo rechazan. Y quienes menos sabían, ¿qué van a hacer? Se van a humillar y no van a confesar. Ancianos, jueces, fariseos, escribas, principales sacerdotes, el Sanedrín, el consejo máximo de los judíos, el que va a desechar a Jesús. Ellos van a comprar Judas para que puedan traicionar. Ellos van a hacer juicios falsos contra Jesús. Ellos lo van a entregar a Roma y ellos quisieran matar, lo van a hacer, van a entregarlo a Roma para que Roma y para que Roma termine de crucificar. Voy a sufrir, voy a ser crucificado, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. ¿Por qué todo esto, mis hermanos? Hasta acá no lo ha dicho, pero todos ya sabemos que esto es por nosotros. Esto es por ustedes, esto es por mí, esto es por lo que escuchamos la cena del Señor. Porque Jesús vino a hacer todo esto por nosotros. Por cada uno de nosotros, para acercarnos a Dios, para liberar que Jesús viene a cumplir este plan, que no es un plan de Él. Este plan es un plan de Dios Padre. Y obedientemente Jesús está viniendo acá a cumplirlo. Entonces los discípulos, mis hermanos, se ven en un conflicto. Tenemos al Cristo, que este Cristo va a morir. Están luchando entonces con él. Verso 32 dice, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenir. Dice que Jesús, esto se lo decía, se lo explicaba claramente. Esto quiere decir que ya Jesús no está hablando en palabras.
Jesús no está ocupando pasajes del Antiguo Testamento complicados, pero decía, Jesús les está diciendo de una forma sencilla, clara, para que entiendan la cultura. Entonces los discípulos no luchan con entender, están luchando con aceptar lo que Jesús va a hacer. Ellos no aceptan que te decía vayan a sufrir, no aceptan que vayan a morir. Por eso, el que Pedro lo va a tomar y va a reconvenir. De hecho, la palabra no se espera no reconvenir, sino que lo van a entender. Así como Jesús reprendió en la misma parte de 2 años. Literalmente, Pedro no va, se lo lleva a dice, ¿cómo que vas a morir? ¿Cómo se le ocurre decirle que vas a morir? Esto no lo van a entender, eso jamás pasa. Pero con autoridad, con fuerza, le está diciendo a Jesús, tú no vas a morir de ninguna manera. Pedro, mis hermanos, se convirtió haciendo la confesión. Pedro se sacó siempre con la primera pregunta. Padre, va a pasar. Le estaba respondiendo Jesús, ¿qué hace? Verso 33, pero volviéndose y mirando los discípulos, le reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone las cosas porque no pone la vida en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús parecía lo que estaba siendo reprendido para hacer que reprende. Y Jesús no solo va a reprender a esto, sino que te dice que se volvió de los discípulos. Entonces, quería que todos escucharan lo que él te iba a decir a él. ¿Y qué es lo que le dice a Pedro? Fuerte palabra. Le dice, apártate de mí, Satanás. Mateo se agrega, apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. Literalmente lo que dice contar en el libro. Pero acá no es la personificación de Satanás, pero no está poseído por Satanás, pero que está atendiendo a los que Satanás quería evitar quería alejar a Jesús de la cruz. Entonces Pedro le está llevando a Satanás. ¿Cuántas veces mis hermanos Pedro está tratando de tomar iniciativas decidiendo qué es lo que se debe hacer? Están decidiendo cómo se debe hacer y le están exigiendo a Jesús cómo hacer esto. Mis hermanos, cuando nosotros le exigimos a Dios, cuando nosotros le decimos a Dios quiero esto, y lo quiero de esta forma, esto otro no lo quiero, y esto que voy a escribir, sí lo quiero, pero cuando oramos, cuando le pedimos a Dios, estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Dios es el que decide, Dios es el que hace las cosas. Y si tú te pones la posición de Dios, más aceptar la posición de Dios, porque eres muy elevado, porque eres muy sabio, y no ocupas de Dios. ¿Ocupa la posición de quién? De Satanás. Por eso le dijo eso Pedro. Pedro no estaba pensando en las cosas de Dios, estaba pensando como un hombre, estaba discerniendo como un hombre, estaba pensando en lo que es. Así que mis hermanos, no cometamos nunca el error. ¿Qué es lo que podemos hacer ante esta situación? Hay dos cosas que tenemos. La primera es aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y lo segundo que debemos hacer es darle gloria a Dios por los siglos de los siglos. Estas son las dos cosas, mis hermanos, que nosotros podemos hacer en esta situación. Hemos llegado entonces, mis hermanos, hasta el último momento que nos tocaba ver en esta tarde. Mis hermanos, ya para acercarnos al final del mensaje, este es un pasaje muy importante. Es un pasaje tan importante que llega a ser difícil de abarcar.
Es difícil desarrollar este pasaje, mis hermanos, porque hay dos formas de desarrollar este pasaje. El primero es la forma compleja. La forma compleja nos lleva a tener que desglosar el Antiguo Testamento para hablar de Cristo. Así nos lleva a desglosar el Nuevo Testamento para hablar del Evangelio, para hablar de Jesús, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, del sufrimiento. Eso nos va a llevar una práctica de muchas horas, por lo menos esta es una opción, tomarlo de esa forma. Yo, mis hermanos, consultándolo a Dios, decidí por la forma más. Pensé en lo siguiente, mis hermanos. Tenemos a Sanedrín, tenemos a la gente más erudita, que sabía la Biblia a la perfección, sabía cada detalle, sabía todo, mis hermanos, y resulta que no fueron capaces de reconocer y confesar a Jesús como el Cristo. Y quienes menos sabían, mis hermanos, solo que se arrodillaban ante Jesús, ofreciéndole su vida y reconociendo como Mesías. Para quiero decir que es necesario escudriñar la vida, es necesario escudriñar la vida todos los días, saber lo que la vida, hermanos, esta verdad no la vas a entender por más que leas la Biblia. No la vas a entender, hermano, aunque yo sepa todos los versículos de memoria. ¿Por qué la hermanos tiene que ver con la disposición de tu corazón para que sea Dios quien revele esta verdad a mi vida? Es Dios quien va a trabajar en tu vida. No importa, mi hermano, si yo lo hubiese hecho 20 años, desarrollando el Antiguo Testamento por completo, el Nuevo Testamento por completo, si no actualmente. Entonces, volvamos al principio. Volvamos a la pregunta de Dios. Si Jesús el día de hoy te paraste aquí y te preguntaste, ¿quién tenemos nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros sabemos cuál es la respuesta. Sabemos que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios viviente. Sabemos todo porque está escrito. Pero si Jesús te paraste y te preguntara, ¿tú cuál es la respuesta? Si Jesús preguntara si lo hubiese en tu vida, dijese quién soy, ¿cuál es la respuesta de mi vida? ¿Qué respondería yo con mi vida, con mis actos ante esta pregunta? Esto, mis hermanos, mi corazón va a responder que Jesús es un banco, Jesús es un banco, y yo acudo a Él cuando necesito dinero, cuando tengo problema económico, me acerco a Jesús. Jesús es un sanador que está a la gente, a mi familia, le digo a mi amigo, Jesús es un Dios, piensa que hoy en día que da consejo, que es inteligente, que tiene sabiduría, acerca de esto, Jesús es entretención para ti, cuando estás aburrido, cuando tienes nada que hacer, cuando estás en tu casa, alabanza, Jesús es entretención, Jesús es un medio para ti, o Jesús tú tienes amigos, o Jesús tienes perdidos, o Jesús tienes cosas, es eso, Jesús para ti, es eso lo que está diciendo tu corazón. ¿O acaso Jesús para ti es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que sufrió, que fue desechado, que murió, que resucitó, para la gloria de Dios Padre y para perdón de nuestros pecados? ¿Qué dice nuestra vida de Jesús? Mis hermanos, nosotros confesamos a Jesús de boca, pero ¿dónde le creemos? Es acá en el corazón. Mi hermano, si hoy, en esta tarde, una persona que no ha confesado Jesús como Cristo, como Señor, como el Hijo de Dios, y siente que Jesús está hablando, que Dios se le está revelando, no espera ni un segundo más, ni un segundo más. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.